de los beneficios que se generen, va a haber parte para el capital nacional, ¿no? Entonces eso va a permitir... Queremos presentarte esta nueva sección de entrevistas. Cuando empezamos el canal hace más de 5 años, les comentamos que la idea del canal era ofrecer información que pueda ser relevante para que en tu día a día puedas tener más información contra toda la desinformación que hay hoy en día en redes o información en todo caso de poca o nula utilidad. Esta entrevista va a tener un objetivo un poco más específico. Algo que veo en el día a día, en personas jóvenes, de mediana edad, inclusive mayores, es una suerte de pesimismo sistemático, llámalo en el país, en la realidad, en distintas cosas. Así que hemos decidido entrevistar a personas de éxito, en el Perú inicialmente, ya veremos si evolucionamos más adelante, pero con la idea que ellos nos cuenten quiénes son, cómo llegaron a ser quienes son, y a que hablemos de algún punto específico de la realidad peruana, de tal manera que puedas enterarte un poco más y quizás puedas tomar algunos consejos que te puedan ser de utilidad. Bienvenidos a esta nueva sección del podcast. Vamos el día de hoy a entrevistar a posiblemente una de las personas que más tiene que decir en la materia que vamos a conversar, que es el tema de la Zona Especial Económica de Chancay. Quiero presentarles, porque ya en cápsulas ha tomado bastantes segmentos, pero Jorge Vaca es una de las personas creo que más tiene que decir en el país sobre ese tipo de cosas. Él es ingeniero de la UNI, tiene una maestría en MIT, maestría y doctorado en Manchester, ha sido ministro de Economía, ha sido superintendente de SUNAT, actualmente es consultor en temas justamente de política fiscal para el banco, para el BID, lo ha sido para el Fondo Monetario Internacional, así que creo que tiene muchísimo que decir sobre esto. Jorge, bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la reunión. No, al contrario, Jorge. Siempre un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, mucho se está hablando. El APEC ha venido con un regalo espectacular, que ha sido la inauguración del puerto de Chancay. Creo que es una oportunidad, esas espectaculares que tiene Perú, que se le presentan una vez cada 30 o 50 años. Y todo el mundo está hablando ahora, ok, ¿y ahora qué sigue? Entonces, ya están hablando los gremios, los congresistas, de una zona franca, de una zona económica especial. Y tú hace poco publicaste un artículo en el que hablabas del tema de la experiencia china. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, para poner en contexto, como parte de mis consultorías, especialmente con el Fondo Monetario y el BID, he tenido oportunidad de viajar al Asia. En particular he estado un mes en India. Y parte de la misión que hemos tenido ha sido analizar justamente la evolución de todas estas zonas económicas especiales. Y aquí muy importante aclarar de que las zonas económicas especiales no tienen nada que ver con las zonas francas. Y lamentablemente en nuestro país se confunden los términos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos zonas francas en este momento, pero zonas de Tacna, ¿no? Las conocidas, pero son completamente diferentes en concepto a lo que es una zona económica especial, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer hincapié, ¿no? Porque si no, las zonas francas, por definición, es básicamente todo basa en liberación de impuestos, ¿no? Y es bueno solamente para recordar a quienes están viendo que Perú tiene 9 zonas francas, entre comillas, de las cuales funcionan 4, pero han sido un completo fracaso. O sea, no han generado empleo, el aporte a las exportaciones es tan diminuto que en realidad no se podría considerar ninguna experiencia exitosa en el país, con lo cual, obviamente tenemos que decir, ok, Einstein decía que locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Así es. Bueno, justamente ese concepto es muy importante porque, como lo acaba de decir, la experiencia en el Perú con zonas francas ha sido desastrosa. Sin embargo, cuando lo comparamos con la experiencia de la China o otros países del Asia, han prácticamente aumentado en 100 veces su nivel de exportaciones. Entonces, la clave de una zona económica especial es cómo atraer inversión extranjera y, sobre todo, ver cómo eso transmite la tecnología al mercado doméstico, ¿no? Entonces, esto no es una cuestión solamente de traer materia
ensamblarla y exportarla. Acá la zona económica especial es más bien una integración de lo que sería la tecnología que viene, obviamente atraída por la posibilidad de exportar más, pero también al mismo tiempo considerar el mercado interno. Y ahí es donde viene la experiencia que he visto con la China. O sea, la base con la experiencia de zonas económicas de la China, que es obviamente un milagro a nivel mundial por la cantidad de exportaciones que ha generado, se basa en que la condición para poder instalarse en una zona económica especial va más por el lado de crear un joint venture, o sea, una unión de una empresa doméstica con una empresa internacional. Al juntarse, estas dos permiten no solamente atraer inversión extranjera, sino al mismo tiempo transmitir innovación tecnológica. Actualmente todas las zonas económicas especiales, y voy a ponerla entre comillas, que tiene Perú son públicas. Quiere decir que dependen de alguna entidad estatal, regional, pero finalmente son tratadas de todo eso. Pero actualmente hay un proyecto de ley que está promoviendo el actual presidente del Congreso, que justamente sacó un artículo en El Comercio hace no mucho, en el que hablaba de la creación de zonas económicas especiales privadas, y la que él planteaba, y aparentemente con algunas universidades, que la idea era darle una concesión a un privado para que administrara, tipo un aeropuerto, pero un distrito en este caso. ¿Esa es la lógica de China? ¿O? Bueno, lo importante es lo siguiente. Para que realmente funcione una zona económica especial, se requiere que toda la infraestructura esté lista. Que no tenemos ahí. Bueno, justamente en el caso peruano, una de las principales digamos, motivo de atracción para inversión sería el puerto, ¿no? Correcto. Lamentablemente, como siempre sucede en el Perú, no hemos planificado tomando en cuenta que esto ya se venía. Y entonces no tenemos trenes, no tenemos vías de comunicación, no tenemos energía suficiente, no tenemos agua. Entonces todo eso viene atrasado, ¿no? Entonces, en otras palabras, ha habido una clara falta de planificación en este asunto, porque lo mismo que está sucediendo con el aeropuerto nuevo de Jorge Chávez. Ya está prácticamente a puertas de ser inaugurado. Y las pistas recién están. Y no tenemos ni siquiera pistas. Entonces, eso, en el caso de la zona económica especial, va un poco más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, como se hizo en China, ¿para qué se quiere la zona especial? Por ejemplo, yo lo veo, el puerto de Chancay definitivamente abarata todos los costos. Va a ser un hub, porque correcto, va a llegar toda la mercadería, entonces todo va a tener tiempo de transporte, costo, todo va a ser menor. Ahora, si eso lo coordinamos con una actividad, porque aquí, para que haya innovación tecnológica y para que haya transmisión de tecnología al mercado doméstico peruano, lo que necesitamos es crear clústeres de actividades que van a estar relacionadas y se ven beneficiadas por la presencia del puerto. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la industria de automóviles eléctricos. Ya se está hablando de que van a venir a una ensambladora, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos la opción de pensar que va a ser solamente un enclave de traer los vehículos y ensamblarlos y exportarlos, o tener una integración como un tipo clúster. Por ejemplo, las baterías de litio. Nosotros tenemos litio, podemos perfectamente también pensar en una fábrica de baterías que se integre con el ensamblaje. Y al mismo tiempo el ensamblaje pide otros tipos de insumos, como serían pues, toda la parte de los autopartes y todo lo demás. Entonces se formaría un clúster para eso. Pero así como el clúster que estoy poniendo como ejemplo, pueden haber otro tipo de clústeres, porque el concepto de zona económica especial no es pues, el concepto de zona franca, que está limitado por muros y hay una parte del muelle que se dedica a eso. No, acá es zona económica, puede ser distritos, pueden ser, o sea, no hay un límite ¿no? Ahora, la administración de eso requiere, primero, una buena planificación de qué cosas se va a permitir, qué cosas se va a integrar con el mercado doméstico. Todas esas son las cosas que pienso yo son más importantes que, por ejemplo, la parte impositiva. Y lamentablemente los dos proyectos que están en este momento circulando en el Congreso no ven esa parte. Solamente prácticamente se han centrado
en la parte de los impuestos, ¿no? Que estamos hablando de zona franca, básicamente. Pero uno de estos proyectos, justamente el que veía el presidente del Congreso, habla de, oye, que sea un privado. O sea, yo hago un distrito y se lo doy, oye, hay una empresa, se entiende internacional, porque no creo que haya ninguna empresa peruana que tenga la capacidad de hacerlo, y te doy la administración de esto para que armes, para que armes todo, en teoría. ¿Vamos por ahí? O sea, porque claro, lo que tienen que entender las personas que nos están viendo es que Perú a lo largo de los años ha exportado básicamente minerales, pero no tenemos una capacidad industrial realmente. Entonces, el problema es que el trabajo, o sea, la zona industrial genera trabajo, genera una serie de valor agregado, genera obviamente mayor valor, genera impuestos, pero en principio trabajo. Pero si es que nos convertimos solamente en la puerta de entrada y salida, no, bien, toda la parte de industria podría darse en Brasil, o puede darse en Chile, o sea, en China, y nosotros simplemente somos el puerto y la pista, pero no tenemos desarrollo industrial. Bueno, yo pienso, y como se ha hecho en otros países, que el operador de la zona, o sea, el que ve la parte administrativa, yo creo que es más eficiente que lo haga el sector privado. Pero lo importante es que la empresa operadora tenga un directorio y en ese directorio estén justamente representantes del gobierno para poder definir cuáles son las líneas de actividades que se van a realizar y favorecer la integración económica con la industria doméstica. Porque veía el proyecto, al menos como lo explicaban en el artículo, y planteaban como que la administración era de una empresa y encima había un ente regulador que era el Ministerio del Sector, que era de alguna manera el que establecía qué actividades se podían realizar dentro del beneficio de la zona económica especial. Entonces, ahí es donde yo veo la deficiencia porque se habla de esta, obviamente, ente regulador, pero no dice cómo funciona. Entonces, ahí se abren pues las puertas a cualquier cosa. Entonces, ese es lo que yo critico, de que no se esté... Por ejemplo, en el caso de la China, se definió 25% tiene que ser, para poder pertenecer a la zona económica especial, tiene que ser un joint venture, o sea, una integración del mercado internacional con una empresa nacional. Y eso, ¿por qué? Porque eso permite no solamente la captación de la tecnología, sino al mismo tiempo de los beneficios que se generen, va a haber parte para el capital nacional, ¿no? Entonces eso va a permitir, como ha sucedido en China, de que esto se vaya a un efecto amplificador de la tecnología. Ellos comenzaron en el caso de la China, por ejemplo, trayendo tecnología para automóviles de Alemania, y a los pocos años estamos viendo ahora de que en carros eléctricos ya la China supera, ¿no? Entonces esa es la idea que es lo que necesitamos. En el Perú, nuestro problema es que somos prácticamente exportadores de materia prima. Nosotros necesitamos integrar y industrializar el país, pero no a las tantas y locas, sino haciéndolo con claras, sobre todo utilizando la experiencia a nivel internacional. Por ejemplo, Costa Rica es un claro ejemplo, trajo a Intel y alrededor de Intel se ha generado toda una industria electrónica. Lo mismo acá, lo que pasa es que tenemos que identificar cuáles son las líneas que realmente tenemos ventaja competitiva, ¿no? Claro, si tomamos como ejemplo Costa Rica, Colombia, Uruguay, son países que han implementado esta zona económica especial, han incrementado el PBI por lo menos de un 6%, en algunos casos más de 10%, y han generado decenas de miles de empleo, que es obviamente lo que deberemos aspirar. O sea, antes no teníamos, ahora resulta que tenemos el puerto más avanzado de toda Sudamérica, y la lógica sería explotarlo. Y eso es lo que hay que recalcar. O sea, el puerto de Chancay, o el megapuerto como se le llama, es una, digamos, oportunidad única para atraer inversión, pero no pensando en que porque va a haber menos impuestos o más impuestos, sino porque el lugar es, digamos, estratégico. Ahora, el problema es identificar bien qué actividades económicas son las que tienen mayor potencial para utilizar estas ventajas y, al mismo tiempo, propiciar la integración nacional y sobre todo la transferencia de tecnología, ¿no? Eso es lo que claro. Claro, yo imagino que una gran limitante que puede darse para el desarrollo industrial puede ser el tema del nivel educativo, ¿no? O sea, porque la mano de obra calificada o especializada que se va a necesitar para algo así, inicialmente quizás no la tengamos. Bueno, ese es uno de los problemas que normalmente suceden, pero yo creo que eso se puede resolver, digamos, a lo largo de los años. Claro, ¿no? Correcto. Porque es lo mismo. Si nosotros nos vamos a concentrar solamente, por decir, en el distrito de Chancay,
estaríamos con un enfoque totalmente equivocado. Acá lo que tenemos que hacer es definir las zonas económicas en forma estratégica, donde van a haber los clústeres que van a alimentar al puerto de Chancay para poder exportar, ¿no? Pero, correcto. Por ejemplo, unas cosas que debería discutir es, ¿estas empresas van a poder vender al mercado doméstico o no lo van a poder hacer? Esas cosas son las que hay que decidir. Por ejemplo, en el mercado chino se definió de que sí se podía vender al mercado, y ahí es un atractivo enorme. El mercado doméstico chino pues era el más grande del mundo. Ahora lo mismo está sucediendo con la India. Claro. Ese es el atractivo de utilizar estas zonas económicas, no solamente pensando en exportar, sino también el mercado doméstico. Y ahí es donde viene esta necesidad de hacer un joint venture para poder definir bien claras las condiciones en las cuales se va a utilizar el mercado doméstico y el mercado de exportación, ¿no? Finalmente el privado va a tener, como finalmente trata de optimizar todos los recursos, va a ser un mejor gestor, y obviamente creo que es un momento espectacular para deshacernos de las entidades públicas, porque el enorme problema que tenemos en Petroperú es ya tan conocido que uno dice, ok, si con esto no renuncias a ser empresario Estado, me da cuenta, yo no sé con qué lo harías, ¿no? Bueno, aquí hay un reto realmente, porque no nos tenemos que quedar solamente en el hub de Chancay, sino que necesitamos una interconexión con Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil en este momento no tiene TLC con la China. Correcto. Brasil necesita un medio para poder exportar a China. Actualmente lo tiene que hacer o por el canal de Panamá o dándose la vuelta en la parte del sur. Lo cual en los productos agrícolas debe ser... Entonces, aquí es donde viene la gran discusión que está habiendo, si es posible tener un tren, básicamente eléctrico, para evitar la contaminación del ambiente, pero se está pensando en ir por Bolivia, ¿no? O sea, porque Bolivia quiere... A mí me parece que eso es por lo menos económicamente no lo veo correcto. O sea, yo creo que más bien debíamos integrar la parte norte del país, ¿no? O sea, hacer una conexión con el Amazonas y a través de eso tener una conexión más directa. Pero lo que sí es cierto y es claro, de que los productos brasileros van a ver Chancay como una oportunidad. ¿Por qué? Porque pueden traer sus productos básicos, transformarlos, darle valor agregado en el Perú y ya utilizarlo como producto peruano para exportarlo a China, ¿no? Pues tiene TLC. ¿Y por qué le dan tanta? Porque lo que básicamente llega a la discusión mediática es el tema de los impuestos. O sea, es decir, están descuidando la idea estratégica y están diciendo, no, que 15% dice el Ministerio de Economía, que unos dicen 0, que reinversión. Y prácticamente, claro, veía la declaración de uno de los jefes gremiales, en el que decía que si no le dábamos 0, teníamos zonas francas ahora en Ecuador y en Chile que iban a usar el puerto de Chancay. ¿Tú ves esto realista? O... Mira, independientemente de que se pueda dar o no se pueda dar, digamos, reducción de las tasas de impuesto a la renta en los primeros años, porque yo creo que ni siquiera va a ser necesidad, porque con otros mecanismos se puede lograr esta reducción, como sería pues, la depreciación acelerada y otros métodos. Lo importante es reconocer que en este momento, a nivel mundial, la OCDE, y son 135 países que han firmado ya lo que se llama el impuesto mínimo a la renta a nivel mundial, que va a ser 15%. Correcto. Por lo tanto, bajo ese concepto, cualquier reducción de impuesto que se haga acá para la zona, la empresa o el país a donde reside la empresa que se va a instalar acá, va a tener que pagar esa diferencia en su país. Por lo tanto, no hay ningún tipo de ventaja, porque tarde o temprano esa empresa va a tener que pagar ese impuesto en su país. Entonces, lo que estaríamos haciendo es utilizar Chancay para exportar impuestos en lugar de realmente definirlos. Y tú verías con buenos ojos, por ejemplo, hablar de... Porque en los 90 tuvo un buen efecto el tema de, por un lado, la reinversión de utilidades que se dio en el sector minero, que efectivamente tú mantenías la tasa, pero si reinvertías no pagabas, se me da cuenta, al final tu tasa efectiva era como de 6%. Y luego el tema de la estabilidad tributaria, que nadie dice, ¿sabes qué? Como esto no vaya a venir otro castillo, quiero que me firmes un convenio en el que me haga congelar las reglas por 20 o 30 años. Bueno, yo también soy partidario de la estabilidad tributaria, porque eso da obviamente transparencia y
claridad para la planificación de la empresa privada. Pero si vamos a dar una estabilidad tributaria de 0% suena peligroso, ¿no? Entonces, por eso es que es importante definir claramente cómo va a ser esta progresión, porque no se puede pensar, como digo yo, tener tasa cero para toda la vida, es imposible, ¿no? Entonces, digamos, si se define que en los primeros 5 años va a haber una tasa progresiva desde 0 a 15, y de ahí para adelante se define otra tasa, yo creo que con eso no habría ningún problema, porque no creo que la decisión de las empresas que decidan invertir acá va a estar basada en el nivel de impuesto a la renta que tengan. Yo creo que hay otras, mucho más consideraciones más importantes, como serían los costos de transporte, la energía, la infraestructura, digamos, la colaboración con una empresa doméstica peruana que permita vender sus productos al mercado nacional, ¿no? Por ejemplo, se podría perfectamente considerar de que productos que venga de esta zona económica especial puede ser vendida en el mercado peruano pagando el IGB, ¿no? Como es el tratamiento normal. Los aranceles se podrían dejar de lado, pero lo importante es de que el impuesto a la renta es el que defina eso, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta puede tener ese tipo de proyecciones y al final lo que estamos haciendo es integrar las empresas al mercado doméstico, ¿no? ¿Tú percibes que hay una suerte de falta de liderazgo con este tipo de temas? Porque yo recuerdo que en los 90s quien tenía la voz cantante al final de los temas del Ministerio de Economía. Obviamente había propuestas, habían otros sectores que querían meter su propia agenda, pero finalmente el Ministerio dice, hasta aquí nomás, este es el diseño, y finalmente, claro, iba al Congreso y había algunos ajustes, pero finalmente salían los proyectos. Creo que en la época de Alan García no fue algo muy diferente, Toledo no estoy tan seguro, pero hoy día no veo eso. Bueno, definitivamente eso es clarísimo. Yo creo, ya no solamente ahora, sino ya viene desde hace varios años, yo diría desde el gobierno de Humala. El Ministerio de Economía y Finanzas ha ido perdiendo lo que llaman ascendencia sobre la actividad nacional, ¿no? En otras palabras, los ministros de Economía han, en cierta forma, sacrificado un poco, digamos, su cuota de poder, si le podemos decir, y ha llegado prácticamente ahora a un nivel en el cual las decisiones que toma el Ministerio de Economía son prácticamente rechazadas al inmediato, ¿no? Tenemos el caso del drawback y cualquier propuesta, independientemente si conviene o no conviene, lo cierto está que se lo objeta y el MEF prácticamente no dice nada, ¿no? Lo cual se plasma en un gasto corriente exagerado, aparentemente, que es un tema que vamos a tocar en nuestro próximo podcast contigo. Así es. Jorge, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Esperamos que haya sido de tu agrado y te sea de utilidad. Nos vemos en la próxima entrevista.